Me digan si por favor me están ya escuchando. Sí, ya veo. Gracias, mi hermano. Gracias por decirlo. Hermanos queridos, qué bendición en medio de la crisis que Dios nos dé el privilegio de reunirnos, aunque sea de esta manera. Quiero agradecerles a ustedes, hermanos, la gentileza, el privilegio que nos conceden de poder compartir con ustedes este tiempo. Quiero decirle, como comentaba con mi hermano Joan, que nosotros tuvimos el privilegio de empezar a reunirnos formalmente en el templo el domingo pasado. Así que en el día de hoy es el segundo culto que tenemos después de 3 meses de estar confinados por esta situación. Y como decía mi hermano Rafael, les digo a ustedes, amados hermanos, que ciertamente sabemos el deseo, la pasión que tú tienes por reunirte en la presencia de Dios con tus hermanos, pero Dios es fiel. Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que su iglesia tiene ese deseo, pero tenemos que esperar y tenemos que, como dice la palabra, hacer las cosas bien, no solamente delante de Dios, sino también delante de los hombres. Y en ese caso, sería que nosotros respetemos las decisiones de las autoridades. En el caso nuestro, escuchando a Rafael, es muy posible que también pueda darse el caso de que de nuevo las autoridades den marcha atrás a las facilidades porque ha empezado a repuntar el brote en nuestro país. Oremos al Señor y que se haga su voluntad. Quiero, hermanos, en esta mañana, yo quiero empezar compartiendo con ustedes una cita del gran teólogo Charles Ryrie. Ryrie fue un gran teólogo que murió hace unos pocos años y en su libro Equilibrio en la vida cristiana, yo quiero compartir lo que él escribió y cito sus palabras. Él dice: es en las rutinas de la vida, es decir, en las cosas habituales, lo mismo que en las crisis, donde una persona espiritual, donde un creyente debe mostrar su fidelidad a Dios. Y estas son con frecuencia las esferas más difíciles, es decir, más difíciles de ser fieles a Dios. Yo puedo ilustrar lo que Ryrie dice de la manera siguiente. Imagínate que mis ancianos o tus ancianos allá te asignan el ministerio de participar en el servicio. Tal vez lo puedes hacer muy bien por 1 o 2 meses, pero cuando la tarea es un compromiso habitual y tiene la responsabilidad de culto tras culto de cumplir, ¿verdad que es incómodo ser fiel? O tal vez la iglesia inicia un programa de lectura de la Biblia y qué bueno, empezamos con entusiasmo y leemos un capítulo hoy, otro mañana y empezamos con entusiasmo. Pero hermanos, seamos sinceros, la lectura diaria en plan, el ánimo se va apagando. Pero también quizás sea la asistencia a los cultos, el tendón de Aquiles de la fidelidad del pueblo de Dios. Como los cultos son regulares, siempre tenemos, ¿verdad?, el culto de la semana y el culto de domingo. Hay creyentes que pensamos que podemos saltarnos sin ningún problema alguno de esos cultos. Pero ¿qué sucede, hermano? Si te sorprende una crisis, ¿qué pasaría si una crisis te impide congregarte como debería de ser? Ryrie señala que el cristiano comprometido con Dios será fiel en las crisis y en las situaciones habituales. Y va a crecer en la crisis ante los vientos de la prueba. Sacudan la fe. Y en lo que tiene que ver con los cultos, las crisis agudizan nuestra necesidad de Dios. Si es así, usted está comprometido con Dios, porque usted siente una sed intensa de Dios. Deseamos vernos, reunirnos, pero no tanto para vernos, sino para juntos adorar a Dios. Una situación parecida la encontramos en uno de los salmos.
El salmista estaba viviendo por una crisis que le impedía ir a adorar a Dios al templo en Jerusalén. En medio de esa crisis, este salmista sintió que su prolongada ausencia lo desesperaba. Y él dice, empezando ese salmo, mi alma tiene sed del Dios vivo. Como usted sabrá, si lo sabe de memoria, es el Salmo 42, que parece ser un retrato de la sed de Dios que estamos sufriendo ante la crisis actual. Dense cuenta que este salmo inicia la segunda colección del libro de los salmos. Como ustedes saben, los editores de los salmos lo dividieron en 5 partes. Y en la segunda parte comienza con varios salmos que se atribuyen a la familia de Coré, a sus hijos y descendientes. Pero si usted lee el Salmo 42 y el 43 de corrido, se va a dar cuenta que en verdad son un solo salmo. No son 2 salmos. Usted se va a dar cuenta porque el estribillo, el verso que repite en el 42, es el mismo verso que se repite en el 43. Y además, si usted lo lee de corrido, se va a dar cuenta que el Salmo 43 es como el cierre de la angustia. En el Salmo 43, el salmista ora para que finalmente Dios responda a esa pasión por él. En este salmo, hermanos queridos, la voz del salmista expresa lo mismo que tú, una profunda ansia de volver a estar en la presencia de Dios con sus hermanos. Su experiencia es la nuestra, es la suya, es la mía, de estar encerrados. Yo quiero decirte como pensamiento principal que en esta mañana Dios te dice y me dice que nada nos desespera más como creyentes que la sed de Dios. Voy a repetirlo. Nada desespera más a un creyente comprometido con su fe que estar impedido de ir a su iglesia porque tiene sed de Dios. Yo te voy a invitar, por favor, a que abras tu Biblia en el Salmo 42. El Salmo 42 junto con el 43, que ya dije que forman un solo salmo, propiamente dicho, comprende, diríamos que 3 estrofas. Sin embargo, me van a permitir en esa mañana únicamente tratar con ustedes la primera estrofa, que va desde el verso 1 hasta el verso 5. Después te desafío, por favor, aquí en tu casa, continúe y medite en el resto del Salmo. Si tienes la Biblia a mano, por favor, lee conmigo el Salmo 42. En nuestra versión Reina Valera, no sé la que usted tiene, pero me encanta el título que le pusieron. Mi alma tiene sed de Dios. Dice así la palabra de Dios. Verso 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿A qué sed se refiere? ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Ahí está. La sed es la sed de Dios de reunirse con sus hermanos, congregarse para adorar a Dios. Verso 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras los amigos o enemigos me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Una forma de burla. Verso 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Y ahora el estribillo, que es el tema que se repite en el Salmo, el salmista se pregunta, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te deprimes y te turbas y te angustia dentro de mí? Espera en Dios, porque aún hay esperanza de que voy a alabarle. Salvación mía y Dios mío. Amén. Una breve oración y pasamos a considerar
este precioso Salmo 42 en su primera estrofa. Señor bendito, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Al leer este salmo, meditar en él y predicar sobre él, oramos, Señor, que tu Santo Espíritu bendiga tu palabra primero en nuestro corazón y a través nuestro glorifique a tu Hijo Jesucristo, para que esa pasión que tienen mis hermanos sea plenamente satisfecha cuando les des la oportunidad de reunirse en tu nombre. Gracias por este privilegio de, a través de este medio, poder predicar tu palabra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por siempre. Amén, amén. Hermanos queridos, de este salmo podemos aprender cuán profundo es el deseo de un creyente de estar en la presencia de Dios con sus hermanos. Tú como creyente que ama a Dios, sabes claramente lo que se siente cuando en el culto, ya sea en el estudio, en la oración, yo puedo adorar a Dios con mis hermanos. Vamos a prestar atención a 4 pensamientos que se derivan de esta reflexión del salmista. En primer lugar, el salmista nos dice, tu sed de Dios aumenta si una crisis te impide ir al culto. Será mayor tu sed de Dios cuando hay algo que te impide ir a la iglesia. Escuche cómo inicia el salmista. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, por ti, el alma mía. Noten que el salmista, para expresar la profundidad de su pasión, tiene que utilizar una poesía. No puede decirlo con palabras del uso cotidiano, no, porque la poesía, como usted bien sabe, expresa con mayor intensidad los sentimientos del corazón de quien lo dice. Los salmos son como el retrato de los sentimientos de nuestra alma. Revelan lo que sentimos como adoradores. Son el espejo del creyente que clama a Dios, que ora a Dios, que da gracias a Dios y que alaba a Dios. Si se dieron cuenta, el salmista utiliza lo que nosotros llamamos en literatura un símil, una comparación. Él expresa su deseo, lo asemeja a esa sed imperiosa de un animal, un ciervo o gacela que jadea en busca de agua. Usted puede ver esos programas sobre el mundo animal, donde esos animales desesperadamente andan en busca de agua, aunque tengan que recorrer miles de kilómetros. Así siente el salmista que su garganta, la garganta de su alma, está desesperada por la sed. Una sed que solo el Dios vivo puede calmarnos a cada uno de nosotros. Una sed que solo Cristo, como le dijo él a la mujer samaritana. Lo que atormenta al salmista, ¿sabe qué es? Es que él desconoce cuándo será posible volver a la reunión en el templo. ¿Cuándo vendré? Es como un clamor de la prolongación del tiempo. ¿Cuándo me presentaré delante de Dios? Como un judío piadoso, temeroso de Dios, él sabe que Dios estableció el templo en Jerusalén como el lugar exclusivo de su presencia para adorar. El salmista sabe que tiene tiempo sin poder asistir y no puede vivir en paz, no puede estar tranquilo. El verso 6 nos da una pista de por dónde está el problema del salmista. Dice en el verso 6, como no puedo ir a la iglesia, me acordaré por tanto, oh Dios, de ti, desde la tierra del Jordán, desde el otro lado del Jordán, y de los hermonitas, es decir, desde la zona del monte Hermón, en el Líbano, en el norte, en el monte de Mizar. Geográficamente se halla a la distancia, al norte.
probablemente a unos 200 kilómetros. ¿Qué hacía él allá? No sabemos. ¿Estaba forzado a trabajar porque había hambre en Israel? No se sabe. O como dicen algunos, ¿estará enfermo? No se sabe. El salmista no nos da muchas pistas sobre cuál fue la razón por la que él estaba en esa zona del Hermón. Pero lo cierto es que no puede ir al templo de Jerusalén. Nada es más desesperante para un cristiano comprometido con Dios que tener sed de volver a adorar a Dios en su congregación, pero que algo se lo impide. Piensen, ¿a cuánto de nosotros esta crisis nos ha despertado esta sed, esa pasión por Dios, esa pasión de ir a nuestra asamblea? Tal vez en una etapa de tu vida tuviste que mudarte a un lugar bien lejano de tu congregación. Y en ese lugar no había ninguna asamblea cercana. Y no contabas con el medio de transporte para ir a tu congregación. Cuando eso sucede, el deseo aumenta, la intensidad de adorar a Dios. Yo pienso mucho también en esta situación. Estos hermanos queridos, que la crisis les impide por razones de salud asistir a su iglesia. Hoy mismo me llamó una hermana con ese deseo de ir a su congregación. ¿Cómo yo hubiera querido decirle, sí, mi hermana, ve a tu iglesia? Pero es una hermana mayor, con una condición de salud que le impide. ¿Cómo yo hubiera querido haberle dicho, sí, mi hermana, congrégate con tus hermanos en tu asamblea? Hermanos queridos, de nuevo, qué bueno es recordar esas palabras de Rairi. Debemos ser fieles en las crisis, que es lo mismo que decir en las pruebas. Si esa es tu situación, debo decirte que eres parte de la congregación del salmista. En las situaciones en que te es imposible congregarte, te vas a dar cuenta que además de que aumenta por ello, en segundo lugar, segundo pensamiento, tu sed de Dios aumenta si se burlan de tu situación. Oiga bien, hay amigos o enemigos o burladores que se burlan de nuestro estado. Y este salmo es un reflejo de esto. Este salmo es lo que se llama un salmo de lamento individual. En este tipo de salmo de lamento, la voz personal del salmista expresa su queja, su oración, su dolor ante Dios por una situación que lo agobia. Puede ser una enfermedad, una dolencia, una vergüenza o una burla o afrenta de sus enemigos, como en el pasaje que estamos considerando. Dice él, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, en forma de burla, ¿dónde está tu Dios? Oiga la expresión, la burla. Tú no eres evangélico, ¿dónde está tu Dios? De nuevo el salmista usa una poesía con una imagen gráfica, una metáfora. Tan profunda era su depresión espiritual que él considera el llorar como el pan que lo sostenía frente a las burlas de estas personas. El salmista estaba siendo objeto de burla por sus amigos, vecinos y quien no duda que hasta parientes no creyentes. ¿Dónde está tu Dios? Te van a decir. No eres cristiano. ¿Cómo es que Dios te permite estar postrado en cama? ¿Cómo es que tú eres un cristiano fiel y mira cómo estás postrado? ¿Dónde está tu Dios? Es importante entender que aunque uno se deprima, que llore por sentir que nuestra vida espiritual está impedida de adorar a Dios, eso no te hace un creyente débil. Óyelo, hermano, llorar no significa que eres débil, significa que eres sensible, que eres un ser humano de carne y hueso.
esta imagen triunfalista que vemos en esos programas de televisión, decláralo y diablo todo. No, mi hermano, si estás en cama, es comprensible la burla de los incrédulos. Eres una persona fiel, eres un creyente que vive el evangelio, eres un creyente que ha sido íntegro año por año, pero caes en una prueba, caes en una situación que somete a prueba tu fe. Y hay parientes y amigos a quienes se les hace imposible creer que Dios haga eso. Sus preguntas saltan a la vista. ¿Cómo es posible que Dios permita que pase por esta pandemia? ¿Cómo es posible que Dios haya permitido que ese pariente tuyo haya fallecido? ¿Cómo es que si eres un hombre, una mujer de Dios, te impida ir a la iglesia cuando tú quieres ir? Mire, esto es tan así. Yo tengo un colega en la universidad y hace unos días participé con él en una conferencia, videoconferencia, sobre literatura. Y este colega que me conoce muy bien, él señalaba en esa conferencia que para su mente racional era inconcebible que un Dios de amor sometiera a Job a los sufrimientos que bien conocemos. Esa es la mente natural, no puede entenderlo. Y por eso son legiones, multitudes, los que han levantado el puño contra Dios, los que supuestamente no creen, porque es un Dios de amor. Te permite eso. ¿Dónde está tu Dios? Te habrán dicho. Pero eso hace que nuestra sed de Dios, nuestra ansia por Dios aumente. Estas personas ignoran que la rebeldía del ser humano lo hace culpable de los desastres que sufrimos. Estas personas desconocen que están bajo condenación por la ingratitud, como dice el apóstol Pablo, pues habiendo conocido a Dios, no le dieron gracias a Dios, sino que se envanecieron en sus razonamientos. ¿Dónde está tu Dios? Y yo le respondo, aquí, a mi lado. Siempre ha estado a mi lado. Siempre ha estado asistiéndome. Siempre mi Señor Jesús ha estado a mi lado, porque lo digo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No importa. La promesa es estar presente independientemente de nuestra situación. En momentos de prueba, nuestro Dios despierta una pasión para adorarle, como el animal que anda en busca de agua. En tercer lugar, te darás cuenta que tu sed de Dios aumenta si eres un adorador activo. Si eres un creyente que estás en la cosa. Asistir al culto es una necesidad vital para un creyente que ama a Dios. ¿Usted sabe por qué en algunos cristianos es más desesperante que otros? ¿Puede usted decirme por qué para otros la crisis ha despertado su deseo imperioso, insoportable, desesperante de reunirse en la adoración, mientras que tal vez a otros no tanto? La respuesta, yo sé que usted la sabe, pero el salmista nos da la respuesta de él, que bien pudiera ser la tuya. Dice el salmista, como no puedo ir a la iglesia, al templo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. El salmista parece que pertenecía al grupo de alabanza de la iglesia y era el líder de ese grupo. No era un creyente de los que van un día y otro día no. La sed intensa del salmista se debe a que él era un miembro activo en su iglesia. Yo voy a sentir esa pasión mayor si soy de los creyentes que cuando voy a mi iglesia voy a adorar a Dios. Voy a orar en los cultos de oración. Voy a prestar atención a la palabra. Voy a meditar en el mensaje de la palabra de quien predique en esa mañana. Voy a poner mi corazón cuando participo del pan y la copa.
Voy a servir a Dios con mis dones en mi iglesia. En otras palabras, quien es fiel en las reuniones habituales, quien se alegra en la alabanza de las canciones, será como el salmista, fiel en la crisis. Yo quiero decirle, aprovechando este contexto, si eres parte del grupo musical y de alabanza en tu iglesia, eres un creyente privilegiado. Mi hermano, dale gloria a Dios porque tú diriges el culto. Tú llevas a los demás a que se alegren. Tú te involucras en la adoración al Señor. Esto es un gran privilegio y eso requiere preparación musical y preparación espiritual. Que Dios te bendiga si pertenece a ese grupo como este hijo de Coré, quienes dirigían la alabanza. Si usted lee el libro de Segunda Crónica, se va a dar cuenta que la función de esta familia era dirigir, eran como los directores del grupo de alabanza en el templo. De esa manera vas a ser un creyente comprometido. Pero se lo digo a cualquiera de ustedes, hermanos. Nos percatamos de que el Salmo nos enseña, finalmente en cuarto y último lugar, que tu sed de Dios va a aumentar si Dios se tarda en responderte. Por ello el salmista comienza a recordar esos momentos de alegría en que él se involucraba. ¿Quién nos hubiera dicho meses atrás que estaríamos pasando por una situación como esta? ¿Quién nos diría que íbamos a durar meses confinados, que oraríamos con intensidad sin ver una respuesta de Dios, sin ver una respuesta inmediata a nuestro clamor? ¿Quién nos lo iba a decir? ¿Quién le diría al mundo que eso iba a suceder? El salmista vivió esa experiencia y él agrava esa otra razón que agrava el dolor de él por estar ausente del culto. Ha estado orando a Dios una y otra vez sin que recibiera respuesta. Hermanos, sería un atrevimiento de mi parte decirles que Dios siempre responde a nuestras peticiones. Y si yo les digo que Dios siempre me responde mis peticiones, le estaría mintiendo. Estaría presentando una falsa imagen de espiritualidad. Es una engañosa pretensión. Mandar a los hermanos a declarar que estoy libre de deudas, que estoy sano. Dios no te ha mandado declarar sano a nadie. Dios te ha mandado a orar por los enfermos. Dios no me ha mandado declarar, esta casa es mía, aunque no tengan un centavo, porque me voy a endeudar y voy a dar un mal testimonio de Dios. Es una enseñanza muy popular, pero es una falsa enseñanza. Si usted lee los salmos, se va a dar cuenta que los grandes salmistas vivían deprimidos, oraban a Dios y no recibían respuesta, como nuestro Señor, que en Getsemaní oró al Padre que si fuera posible pasara de él esa copa. ¿Y sabe qué pasó? Que no pasó la copa, tuvo que tomarla. Y por eso él agregó, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos orado, estás orando y seguirás orando para que Dios obre en esta crisis. Que Dios nos permita dar la mano solidaria al necesitado. Que ayudemos a los que están pasando necesidad. Oramos para que nos devuelva el privilegio de reunirnos en su nombre. Pero que se haga su voluntad, no la nuestra. Esta es la oración de Cristo. Esa es la oración del creyente. Concluyo diciendo, hermanos, sin leer el estribillo, que en este caso es el verso 5, nos quedaríamos hundidos en una profunda angustia, en una profunda desesperación. Y el salmista nos da la clave. ¿Qué hacer? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te deprimes dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle
salvación mía y Dios mío. ¿Qué hacer? Desesperarme, deprimirme, quedarme con los brazos cruzados, lamentando nuestro dolor, darle atención a la burla. El salmista nos da dos sabios consejos que bien podemos utilizarlo en esos momentos. En primer lugar, nos dice, anima tu corazón confiando en la fidelidad de Dios. Habla tu corazón y anímate tú mismo. Confía que Dios te va a responder en el tiempo de Él. Y en segundo lugar nos dice, anima tu corazón, esperando con paciencia el día en que volverás a alabar a Dios. Si el salmista sentía la sed intensa de adorar a Dios por no poder ir al templo de Jerusalén, usted y yo tenemos un mayor privilegio. ¿Por qué? Porque nuestro Señor nos enseñó que no estamos sujetos a un lugar, pero sí debemos reunirnos como asamblea para participar de la alabanza comunitaria, para participar de la adoración corporal, para participar con mis hermanos en el estudio, para orar con mis hermanos en nuestras reuniones. Cualquiera que sea tu situación, mi situación, nuestra situación, que nos impida congregarnos para adorar a Dios. Si somos creyentes comprometidos, si amamos a Dios, seremos como el siervo que desesperado busca corrientes de agua para saciar su sed. Y esa sed la saciaremos cuando el Señor nos permita volver a reunirnos con nuestros hermanos. Habremos mostrado en nuestra vida que hemos confiado en Él. Habremos mostrado que la desesperación por la sed de Dios tiene un tiempo cuando nuestro Señor la calmará con la fuente de agua que salta para vida eterna. Hermanos queridos, que el Señor les bendiga, que el Señor les conceda esa petición de satisfacer la sed de congregarse para adorar a Dios, que las puertas del local se abran y ese día les desafío, hermanos, a los que puedan ir, a hacer una celebración en grande. Si otros disfrutan cuando se abre esta situación, ir a una discoteca o ir a un restaurante o a lo que sea, como creyente, hagamos una fiesta y digamos, gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo. Que el Señor les bendiga y muchas gracias por este privilegio. Amén. Amén.